Bienvenidos a Mente Cristiana, un espacio dedicado a temas de actualidad. En esta noche vamos a estar respondiendo a una pregunta que nos envía Andrea Rodríguez desde Puebla, y es la siguiente. ¿Cuál es la importancia de seguir congregándonos en tiempo de pandemia? ¿Y qué efecto tiene sobre nuestra comunión el no hacerlo? El pastor Juan Carlos Sánchez nos va a responder. Gracias por hacernos esta pregunta. Es muy importante. Y bueno, quisiera dividirla en dos partes. La primera parte, ¿cuál es la importancia de seguir congregándonos en tiempo de pandemia? Pues conocemos las disposiciones que se han dado de parte del gobierno y la necesidad que hay de cuidar nuestra salud. Sin embargo, también como cristianos debemos aprender a pensar sobre esta situación precisamente como cristianos. Y la Biblia nos enseña que el congregarnos es algo más que un acto de culto. Es decir, no solamente es que estemos realizando un ritual religioso, sino que realmente estamos entrando a la presencia del Señor. El apóstol Juan, en la carta que escribe en el libro de Apocalipsis, él dice que cuando él recibió la visión estaba en el día del Señor. Es importante recordar que él estaba desterrado en Patmos y era por esa razón él no podía estar con el resto de la congregación. Sin embargo, también es importante ver que él no ve el día domingo como un día común o como un día de poca importancia. Todo lo contrario, él llama al día domingo el día del Señor. Así que la importancia de la reunión y sobre todo la reunión dominical radica en que es el día en que nosotros como pueblo, como iglesia, entramos a la presencia de Dios como un solo cuerpo. Es el día en que nos acercamos a Dios, en el que por medio de Jesucristo realmente estamos entrando a su presencia y lo hacemos de forma comunal, corporativa, como un pueblo, como una congregación. No es lo mismo hacerlo desde casa y yo sé que algunos pensarán que, bueno, podemos como Juan hacerlo en el espíritu y todos reunirnos en casa en el espíritu, pero las diferencias son significativas. En el caso de Juan, él estaba desterrado, estaba lejos de donde se encontraba la iglesia, y en el caso nuestro tenemos la oportunidad de llevar la reunión congregacional. Ahora, la congregación es un pueblo, nosotros somos un pueblo. Y como pueblo no podemos dejar de reunirnos, porque un pueblo que no se reúne no es un pueblo. Nuestra identidad radica precisamente en la corporatividad, no en el individualismo. Las redes sociales juegan un papel importante, pero no pueden satisfacer la necesidad de la corporatividad a la que hemos sido llamados. Entonces la reunión congregacional es muy importante, es indispensable, es necesaria, y la iglesia a lo largo de la historia ha luchado siempre por mantenerla. En tiempos de persecución, en tiempos de guerra, en tiempos de pandemias, la iglesia ha buscado la forma de mantener su identidad corporativa de pueblo. Cuando los cristianos dejan de reunirse, pierden también su identidad, su corporatividad. Algo que debemos aprender incluso del pueblo judío es que incluso en los tiempos de persecución, ellos buscaban la forma de mantenerse unidos, porque una iglesia que se separa, se dispersa, pierde su identidad, deja de comportarse como pueblo, pierde su sentido, su fe, y por lo tanto pierde también su eficacia en la sociedad. Entonces la reunión congregacional es importante no por el hecho de que estemos haciendo un culto, no por el hecho de la liturgia, sino por lo que somos. Somos un pueblo y por lo tanto tenemos que mantenernos congregados. Y bueno, la segunda parte de la pregunta, ¿qué efecto tiene sobre nuestra comunión el no hacerlo? Cada exhortación que encontramos en las epístolas principalmente las vamos a encontrar en un aspecto plural. Por ejemplo, a que debemos perdonarnos, que debemos exhortarnos, que debemos amarnos, que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros.
El dejar de congregarnos estorba a la comunión. La comunión se forma en la congregación. No puedes tener comunión con las personas con las que no te estás relacionando físicamente. La congregación entonces juega un papel importantísimo. No puedes amar a quien no ves. Podemos mandar un mensaje de ánimo, de aliento a través de las redes sociales, a través de una videollamada, a través de un WhatsApp, pero no podemos realmente edificarnos porque la edificación se da en el contacto físico en la congregación. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios que la forma en que crecemos es que unidos entre todos nosotros como un solo cuerpo, vamos creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Tendríamos entonces que reconocer que durante todo este tiempo que dure la cuarentena o las limitaciones que el gobierno por motivos de salud ha hecho a cada uno, particularmente a las iglesias, pues tendríamos que decir que la iglesia está deteniendo su crecimiento, está en una pausa, en un paréntesis, porque no puede continuar con su crecimiento. Y aunque podemos tener cultos en línea o podemos tener devocionales en línea, podemos cantar en línea, no podemos edificarnos. El apóstol Pablo trataba de mantener la unidad con el cuerpo de Cristo físicamente a través de las personas que lo visitaban. Por ejemplo, cuando él estaba en la cárcel, se valió de personas como Timoteo, como Epafrodito, como el propio Epafras, y a través de ellos mantenía el contacto físico con la iglesia. Y nosotros hoy tenemos que buscar la forma de mantener ese contacto físico. No podemos entonces menospreciar la importancia de la reunión congregacional porque es solo en el contexto del cuerpo que vamos a ser edificados, que vamos a ser consolados, fortalecidos, animados, exhortados, incluso amonestados. El escritor a los Hebreos dice, por ejemplo, en el capítulo 10, que debemos considerarnos los unos a los otros, que debemos estimular nuestra fe, que ninguno de nosotros debe caer en algún pecado como la fornicación. ¿Y cómo saberlo si no estamos en contacto? ¿Cómo saberlo si no estamos en comunión? ¿Cómo voy a saber qué es lo que necesita mi hermano si no tengo un contacto físico con él? Es entonces importante el que podamos entender que la reunión congregacional no puede detenerse a pesar de las amenazas de salud que pueden existir. No podemos entorpecer el crecimiento de la iglesia de Jesucristo. Pastor, ¿qué respondería a los cristianos que dicen que debemos de obedecer a nuestras autoridades y se respaldan con el capítulo 13 de Romanos? Bueno, la exhortación del apóstol Pablo es que debemos estar sujetos a nuestras autoridades, pero esa sujeción está determinada por la propia escritura, que nos enseña con mucha claridad que la responsabilidad de la autoridad civil es detener o contener la maldad. Nosotros estamos sujetos en el sentido de que no promovemos ningún tipo de delito, no aconsejamos a las personas a satisfacer sus necesidades económicas robando, defraudando, mintiendo. En ese sentido estamos completamente sujetos a nuestras autoridades, como lo decían los apologistas del siglo segundo. Vivimos por encima de las leyes civiles por el hecho de que somos cristianos y vivimos bajo la ley de Cristo, que él resumió en dos aspectos importantísimos: amar al Señor con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y como el propio Santiago lo dijo, quien obedece estos mandamientos está guardando toda la ley. Entonces la sujeción a la autoridad civil está limitada en el aspecto de no cometer ningún delito, ningún atentado contra nuestro prójimo, y desde luego que el congregarnos no atenta contra la vida de ningún ciudadano, no atenta contra las reglas civiles, no atenta contra ninguna ley civil, no estamos cometiendo ningún delito. Que las autoridades intenten decir que el congregarse ahora puede llegar a ser un delito es una cosa muy diferente. Nosotros reconocemos que lo único que es pecado es aquello que la Biblia determina como pecado, no lo que los magistrados o los jueces o las autoridades digan que es malo, sino lo que la Biblia dice que es malo.
Sí, es lo que estamos viendo en las iglesias actualmente, que permiten que el gobierno legisle sobre ellas mismas cuando es Dios quien debería ser su guía de ellos. Y Jesús mismo lo dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces el gobierno debería de tener su autoridad restringida a ciertas normas de la comunidad y de la sociedad, no debería de inmiscuirse en la vida social de la iglesia, ¿no? Así es, hay claras limitaciones, tanto a la iglesia incluso se le prohíbe ejecutar acciones que están completamente en el área del gobierno civil. Nosotros no hacemos justicia por nuestra propia mano, nosotros no hacemos juicios porque nuestra labor y nuestra tarea es otra, está determinada por la escritura. Nosotros llamamos a la gente al arrepentimiento, a que abandonen sus pecados, pero no hacemos ningún tipo de juicio civil. No perseguimos, por ejemplo, a quienes cometen delitos civiles e imponemos castigos, sino que permitimos que sea la autoridad civil la que cumpla con su trabajo. Y de la misma manera, no creemos, porque así la Biblia nos lo enseña, que la autoridad civil tenga potestad sobre el trabajo de la iglesia. Son dos esferas completamente diferentes y cada uno debemos ocuparnos a lo que Dios nos ha establecido con claridad. Pues muchas gracias, pastor, por responder estas preguntas. Les invitamos a que dejen abajo en los comentarios sus preguntas si tienen alguna duda, sugerencias, también comentarios. Pueden dejarlos también en el Facebook de la iglesia. Les van a estar apareciendo las redes sociales para que vayan a seguirnos ahí. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Mente Cristiana. Gracias y hasta luego.